habla de piedras de tropiezo. Y te dije que eran 7 puntos, solo alcanzamos a ver uno el día domingo. Hoy voy a terminar con estos 6 puntos que faltan. Y voy a leer para ti nuevamente nuestra cita base que ya te leía la semana pasada, allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y decía Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos viendo entonces que Pablo terminó correctamente su carrera y que Dios quiere que tú y yo terminemos nuestra carrera también de una manera exitosa. Que se cumpla el plan, el propósito y el llamado por el cual Dios nos eligió. Y te voy a mencionar la segunda piedra de tropiezo que te puede descalificar como cristiano. La primera que vimos fue el orgullo, ya quedó bien estudiado. Si tú no pudiste ver la prédica el día domingo, todavía está ahí en la página de nuestra iglesia y puedes revisarla para que tú puedas darle la continuidad a esta prédica. La segunda piedra de tropiezo es el pecado sexual o la inmoralidad sexual, y esto te puede, más bien te descalifica del ministerio, te descalifica en la vida cristiana. Vamos a ver que el pecado sexual son las cosas oscuras que Dios siempre descubrirá. Son aquellas cosas que regularmente, que casi siempre se hacen en lo oculto, donde nadie ve, como adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, lascivia, inmundicia, etcétera, etcétera. Relaciones sexuales, ilícitas en el sentido amplio de la palabra, es cada una de estas. Y es importante saber que cualquier persona puede manifestar esta piedra de tropiezo en su vida. Las palabras nos muestra que se puede cometer pecado sexual aún sin tener relaciones sexuales, ¿sí? Y este pecado se puede cometer en la mente, así como en el cuerpo, en los pensamientos, así como en el cuerpo. Vamos a ver que uno de los principales medios que Satanás ocupa para atacar al hombre, principalmente al sexo masculino, es la pornografía. Esta palabra pornografía se divide en 2 palabras. La primera es porne, y esta palabra significa prostituta o ramera. Se puede ocupar para el término del hombre o de la mujer, del varón o de la mujer. También hay hombres prostitutos, les llaman gigoló, pero sí los hay, sí existen, ¿sí? Y esta palabra porne entonces significa prostituta o ramera en el hombre o la mujer. También viene una segunda palabra que es grape, que significa imagen, pintura o escultura. Y son clase de símbolos que corrompen y pervierten y causan excitación sexual. Corrompen, pervierten y causan excitación sexual. Y es un juego diabólico que pervierte la mente, la imaginación, y viene también a través de fantasías sexuales. Este pecado puede atraer adicción, también degrada a la mujer, puede llegar a destruir una vida y un matrimonio. ¿Por qué? Porque este tipo de pecados
puede ir de aumento en aumento, de depravación en depravación, de destrucción en destrucción. Hay algo muy, muy importante que dice la palabra acerca de los pecados ocultos. Y el pecado sexual principalmente, como ya te decía, es un pecado oculto. Dice la palabra allá en Mateo 4, 22 al 23 del pecado sexual. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oído para oír, oiga, y el que escuche y entienda. Todo lo oculto, tarde o temprano sale a la luz. La persona que está haciendo pecados sexuales piensa que nadie lo va a descubrir, piensa que nadie se va a dar cuenta, pero ¿qué crees? Dios es especialista en sacar lo oculto a la luz, ¿sí? Cualquier tipo de pecado, Dios lo revela. Y hablando de este pecado, principalmente del adulterio, Dios habla algo muy específico en el Nuevo Testamento, y lo voy a leer para ti allá en Mateo 5, 27 al 30. ¿Han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer u hombre, ya ha cometido adulterio con él o con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Ve qué tremenda la palabra. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué trata de decirnos la palabra cuando dice: si tu ojo o tu pierna o tu mano te lleva a pecar, córtalo, quítalo? Habla de aquellas cosas que se han convertido para ti especiales, vitales, importantes, como una adicción, en este caso una adicción sexual, aquello que te lleva a fallarle a Dios, córtalo de raíz. Si una amistad te está llevando a pecar, córtala de raíz. Si una relación te está llevando a pecar, córtala de raíz, ¿sí? Es mejor que lo hagas a que todo tú seas echado al infierno. Y habla de cortar porque eso te va a doler, esa relación, esa amistad, esa convivencia, eso que estás haciendo, ¿no? El uso tal vez de tu computadora en la pornografía o del celular, deshazte de eso que te está llevando a la pornografía, a la masturbación, al pecado sexual. El pecado sexual es el más escandaloso y tiene una gran capacidad destructora. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué es escandaloso y tiene una capacidad destructora? Porque cuando se dan cuenta, cuando es descubierto este pecado sexual, afecta al matrimonio, al cónyuge, afecta a la familia. Y cuando hablo de familia, incluye a los hijos, a los padres, a los hermanos. Y nosotros como cristianos, imagínate cuando alguien tiene una alta expectativa de nosotros. Y si eres pastor o pastora, si eres líder, si eres servidor, cuanto más sea tu cargo, más afectará. Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Recuerda, como te lo decía en el orgullo, ahora te lo digo en el pecado sexual, en el adulterio o fornicación. No puedes estar jugando con fuego, porque tarde o temprano te vas a quemar. El pecado sexual, como el adulterio o fornicación, también afecta a la iglesia, porque como te decía, si alguien tiene una alta expectativa de ti, esa expectativa es derrumbada. Y aquellos que creían en ti, tus líderes, tus servidores, la misma iglesia, será desilusionada, será decepcionada en el momento que se enteren de este pecado en tu vida.
tu ministerio será afectado. ¿Por qué? Porque muchos han sido removidos de sus cargos acerca de este pecado. ¿Perderás tu salvación? No, porque si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero sabes, tu posición cambiará, porque se te habrá perdido la confianza, porque se habrá perdido la credibilidad. Ya no todos o cualquiera creerá en ti o tendrá confianza en ti. La comunidad misma será afectada. ¿No era ese el líder de tal? ¿No era ese el pastor de la congregación? ¿No ese se congregaba ahí? ¿No se había vuelto cristiano? Y ahora es un adúltero, ahora fornicó. Porque serás descubierto no por la gente, Dios mismo. No hay nada oculto. Recuerda que no salga a la luz. Tu imagen y reputación te pueden dejar en la calle, te pueden dejar sin nada. ¿Recuerda lo que te decía el día domingo? No es cómo inicias tu carrera cristiana, sino cómo la terminas. Para que esto no suceda, es importante, o diría yo sumamente importante, rendir cuentas. En el caso de los cónyuges, pues el uno al otro, a los pastores, a los padres, a los líderes, es importante rendir cuentas, ¿sí? El que comete este tipo de pecado siempre empieza escondiendo algo. Ya no permites que te revisen tu celular. Ya no permites que se acerquen a ti. Yo te pregunto hoy en este día, hombre, varón, esposo, ¿tienes algo que ocultar a tu esposa? ¿Tu esposa tiene la contraseña de tu celular, de tu computadora, de tus redes sociales? O esposa, ¿tu esposo tiene tu contraseña? ¿Puede abrir tu WhatsApp? ¿Puede abrir tu Facebook? ¿Puede abrir tus redes sociales? Vamos a ver ahora algunos signos del pecado sexual. Cuando una persona está en pecado sexual, no mira a los ojos, desvía la mirada. ¿Sabes por qué? Porque está avergonzado, porque el pecado apesta. Y el que está pecando sexualmente, aunque nadie se haya dado cuenta todavía, él piensa que ya, porque hay una culpabilidad. Se empieza a esconder el celular, a mirar el celular en otro lado. Híjole, ya le pone contraseña, cambia la contraseña, se aleja de las personas que tienen que rendir cuentas, ya no está cercano a esa persona mirando el celular o ya no está en tanta comunicación. Esa persona no se pone límites. Dicen, yo lo voy a poder manejar, yo lo voy a controlar, pero no va a pasar así, porque el pecado, este tipo de pecado siempre va a ir de aumento en aumento si no se corta de raíz o se pone freno. Este tipo de personas, como ya te decía, están jugando con fuego y se van a quedar. Para que esto no suceda, debe haber total transparencia. ¿Y sabes por qué? Porque estamos siendo observados. Yo, por ejemplo, en mi oficina, en la oficina de la iglesia, en la oficina pastoral, hay un vidrio, transparencia. Todo el mundo puede mirar lo que estoy haciendo, con quién estoy platicando. Debemos tener cuidado con el sexo opuesto. Acuérdate, tú no puedes subir a nadie a tu carro, ni una mujer a un hombre, ni un hombre a una mujer. No puedes pasar hablando más tiempo del que debas con una persona. Y hoy no solo me refiero al sexo opuesto, sino al sexo igual. Hoy, si a ti te ven más tiempo con un hombre, pensarán que te gusta, o si te ven más tiempo con una mujer, pensarán que te gusta y dicen, aquí hay algo raro. ¿Por qué se hablan tan bonito? ¿Por qué se abrazan tan bonito? ¿Por qué se ponen tantos corazoncitos? Te amo, me encantas. Aquí ya se está poniendo en tela de juicio todo esto. Ya no hay diferencia solo entre hombre y mujer, sino en los sexos iguales.
ten mucho cuidado con lo que comentas en tus redes, ten mucho cuidado con lo que haces. Antes era común que una mujer saliera y pudiera agarrarse de la mano con otra mujer. Hoy ya pones en tela de juicio tu preferencia sexual. Si no se cumple con esto, que te digo, la transparencia, puedes tener grandes problemas o consecuencias. Vemos un gran ejemplo allá con el rey David. Él, en un día de ocio, en una noche de ocio, arruinó toda su vida y hubo consecuencias con sus generaciones. Adán y Eva, con una mordida, destruyeron las generaciones y a la humanidad entera. Es necesario meditar en las consecuencias del pecado. El pecado siempre va a traer consecuencias malas. Dice Proverbios 6:32 al 33, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Fíjate lo que pasa con el adúltero. No tiene entendimiento, será destruida su alma, herida y vergüenza vendrá, y afrenta que no será borrada. Es por eso que hoy Dios te hace un llamado a vivir una vida íntegra y moralmente sana. Vamos a ver algunas señales de una mala relación o una relación equivocada. Cuando una persona, fíjate, casada, empieza a sentir celos y no es por su cónyuge, no es por su esposa, sino por la hermanita, por el hermanito, aguas, porque tal vez esa persona esté en un adulterio mental, ¿sí? Si esa persona quiere pasar más tiempo a solas con alguien que no es su cónyuge, mucho cuidado. Si tú estás presentando o ves a alguien que está presentando un interés especial por otra persona que no es su esposo o su esposa, hay un semáforo rojo. Tener pensamientos o sentimientos sexuales por alguien más que no es nada tuyo, que no es tu cónyuge, esto te está llevando a un adulterio mental. O incluso enojarte cuando alguien te cuestiona, al notar el acercamiento a alguien más. Oye, yo veo que platicas mucho con él o con ella. Oye, veo que tú te le acercas mucho. Oye, veo que cada vez que lo ves o la ves, le abrazas, le besas, que le comentas. Ten mucho cuidado. Incluso, y esto es algo que está sucediendo, si un hombre casado, un hermano casado, le da un like o un me encanta a una joven o a una hermana porque trae la chiquifalda o el escote, ¿sabes? Que tú estás poniendo en tela de juicio tu testimonio como varón. O una mujer, viceversa, una mujer casada le da un like al hermano y te ves muy guapo y qué bien te ves, y oye, tu esposa debe estar orgulloso de ti. Mucho cuidado, pudiera estar habiendo adulterio mental, ¿sí? Y esta es una gran piedra de tropiezo, para tu vida cristiana. Tengamos cuidado. Número 3, piedra de tropiezo número 3, la mala actitud. Un corazón endurecido por un corazón lastimado, esto te vuelve ineficiente en tu trato con los demás. Alguien que tiene un corazón endurecido porque lo trataron mal, esto lo va a volver ineficiente hacia los demás y te vuelve insensible y crítico, y esto es una mala actitud. Lo que endurece el corazón son las experiencias de dolor que
que has tenido. Pero esto no te justifica para tener una mala actitud. Y esto es una piedra de tropiezo. Quiero leerte Efesios 4, 23 al 32, que dice: en cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién va a renovar esa mala actitud? ¿Quién va a cambiar esa mala actitud? El Espíritu Santo, a través de la palabra. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. ¿A quién te tienes que parecer en tu actitud? A Dios, a Jesús, quien es verdaderamente justo y santo. Así debemos ser nosotros, justos y santos. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Debemos desechar el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen la lengua, el lenguaje, grosero ni ofensivo. Ojo con lo que hablas. Checa lo que estás hablando. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, o rechacen toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué debemos despreciar? Toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Mi corazón, tu corazón, tiene que estar libre de amargura. Tiene que estar libre de resentimiento, de falta de perdón, y por lo contrario, llenos del amor de Dios. Otra piedra de tropiezo que nos descalifica es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es afán por tener muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Es aquella persona que dice: quiero tu carro, quiero tu casa, quiero tu persona, quiero hasta tu novio o tu esposo o tu esposa. Es desear las cosas de los demás o querer ser como los demás. La avaricia es algo que no se confiesa, es un pecado que no se dice. Nadie dice: ay, pues quiero que sepan que yo soy avaricioso. No lo dicen, la mayor parte de las veces se oculta. Es un pecado que a veces no se sabe que se tiene. Nos lleva, la avaricia lleva a la deshonestidad, nos lleva a robarle al gobierno, a robarle a Dios y a los que nos rodean. Es no querer pagar las cuentas, no quieren pagar la luz, el teléfono. Son aquellas personas que tienen cuentas acumuladas, que ni siquiera en el talento quieren pagar. No pagan impuestos, ofrendas, no diezman, porque les cuesta trabajo soltar los recursos, soltar el dinero. Le duele el codo al avaro. El avaro no quiere soltar lo que ya no le pertenece. Lo guardan para sí, les duele soltar, y esto lo va a llevar a corromperse. La Biblia dice allá en Eclesiastés 5:10: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera
felicidad. Entonces son aquellas personas que aman las cosas materiales y el dinero. Esa es una persona avara. Luego en Lucas 12:15 nos dice, de Nueva Traducción Viviente: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienes, sino tu corazón, ¿sí? Debe ser cuidado tu corazón. Entonces, ten cuidado con toda clase de avaricia. Ya vimos que la avaricia es querer poseer todo lo de los demás. Otra piedra de tropiezo es la holgazanería. Y dice la palabra allá en Efesios 5 que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En este tipo de piedra se pierde la confianza a esa persona, porque el ser holgazán no honra a Dios ni glorifica a Dios. Vemos un pasaje allá en Proverbios 6, del 9 al 11. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Hay el holgazán que no quiere hacer nada, el perezoso, ¿sí? Que no prospera, que no tiene más allá. ¿Por qué? Porque no le gusta trabajar, porque no le gusta esforzarse. Y hay también el holgazán mental. A este tipo de holgazán mental no le gusta leer la Biblia, no le gusta leer un libro, no le gusta documentarse, aprender. Este tipo de personas son flojas mental y espiritualmente, porque ni siquiera les gusta orar, no les gusta crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia dice que debemos ser entendidos en los tiempos y con conocimiento de la palabra. Esto, si no se hace, nos llevará a un estancamiento espiritual. No hay nada peor que ver a una persona estancada espiritualmente. Es por eso que tenemos que evaluarnos periódicamente y en cuanto a lo que hemos crecido y en cuanto a lo que necesitamos crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. No nos limitemos a solo ir a la iglesia el día domingo o el día miércoles y recibir la palabra en la iglesia. Cuanto más nueva esté tu Biblia, revela que tienes poco conocimiento. Cuanto más subrayada y cuanto más desgastada, quiere decir que eres una persona diligente en la palabra, una persona diligente mental que le gusta recibir conocimiento. En este tiempo de pandemia, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuánta Biblia has leído? De la abundancia de tu corazón, de lo que tú has leído en la palabra, es de lo que tú vas a hablar. Y número 6, piedra de tropiezo número 6, una mala familia o una familia que no da testimonio. En 1 Samuel 12 al 14 dice: llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí, está hablando Dios, y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrenda. Elí vio a sus hijos y no los reprendió, que estaban haciendo lo incorrecto. Tú y yo como padres
Debemos instar, corregir a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estorbarles a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Si no corriges, el precio que pagarás será la siguiente generación. Es importante estar corrigiendo, hablando a nuestros hijos, corrigiéndolos, exhortándolos, aún desde pequeños y aún cuando sean grandes. Debemos corregirlos, porque si no, nuestros hijos o nuestras generaciones se perderán. En Oseas 4:6 Dios dijo: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Tenemos que dar a conocer a nuestros hijos a Dios. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de Dios, me olvidaré de bendecir a sus generaciones, a sus hijos. Nosotros debemos expresar la palabra de Dios, quién es Dios, y enseñarlo a nuestros hijos. Esto es muy importante para él. David sufrió las consecuencias con sus generaciones. Sus generaciones se perdieron. Y por último, lo que hace o descalifica a un cristiano es una mala doctrina. Ya para terminar, dice la palabra allá en Gálatas 2:11 al 13. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Pedro estaba enseñando una mala doctrina. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron los amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Habla de los cristianos fariseos, que imponen enseñanzas que ellos mismos no llevan, que se vuelven religiosos, fanáticos, y que hacen a un lado a la gracia. Una mala doctrina puede arrastrar a más personas, obligar a los demás a hacer algo sin que tú tengas un testimonio, echará a perderte a ti y a los demás. Estos errores, el carácter no desarrollado, querer tener aprobación de los demás, falta de verdad en la conversación y no conocer la palabra, nos llevará a tener una mala doctrina. Nosotros nos debemos sustentar con todo lo que dice la palabra, no con un solo versículo. La mayoría de las falsas doctrinas se han basado solo a un versículo y hacen de lado la demás palabra. Hoy, iglesia, yo te invito a que reconsideres cada punto que hoy hemos hablado y que hablamos desde el domingo. El orgullo, los pecados sexuales, ya lo vimos, la mala actitud, la avaricia, la holgazanería o pereza física o espiritual, un mal testimonio de tu familia y una mala doctrina te pueden descalificar. Tal vez no perder tu salvación, pero sí retrasar tu propósito y tu llamado en Cristo Jesús. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición y de edificación para tu vida. Le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Esfuérzate cada día por ser mejor, por ser un imitador de Cristo, por levantar a las personas que están a tu alrededor, por ser testimonio vivo de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido y que hemos llegado hasta sus hogares a través de estas transmisiones. Ha llegado el tiempo de volvernos a reunir, Señor, y lo hacemos en tu nombre. Cada palabra, Señor, que ha salido de mi boca ha sido tomada de tu palabra, Señor. Has hablado tú y no yo, Señor, y ha sido para el bien de cada uno de ellos. Ha sido con compasión y con amor, Señor, porque el amor es así: disciplina, corrige, exhorta, Padre, para llevarlos al siguiente nivel. Gracias por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.